Hola mis queridos hermanos y hermanas. En este episodio vamos a estudiar las secciones 64, 65 y 66 de Doctrina y Convenios. Como esta clase tiene mucho material que cubrir, nos vamos directo al grano, ¿sí? Bueno, así comienza la clase. En el terrible calor de agosto de 1831, varios élderes viajaban de regreso a Kirtland desde la tierra de Sion en Missouri. Los viajeros estaban cansados, y las tensiones no tardaron en convertirse en riñas. Puede haber parecido que edificar Sion, una ciudad de amor, unidad y paz, iba a tomar mucho tiempo. Afortunadamente, edificar Sion, en Missouri en 1831 o en nuestro corazón, nuestras familias y nuestros barrios en la actualidad, no requiere que seamos perfectos. En vez de ello, a vosotros os es requerido perdonar, dijo el Señor. Él requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y requiere paciencia y diligencia, ya que Sión se edifica sobre el fundamento de cosas pequeñas, las cuales las logran quienes no se cansan de hacer lo bueno. Si tienes dificultades para perdonar, estudiar el mensaje del Elder Jeffrey R. Holland, El Ministerio de la Reconciliación, es perfecto. We all remember last April. Recordamos todos el pasado abril cuando el presidente Nelson presentó el concepto de la administración y hizo hincapié de que era una manera para guardar los grandes mandamientos, de amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Nosotros, como oficiales de la Iglesia, aplaudimos abiertamente y les felicitamos por su gran respuesta y todo lo que han hecho al respecto. Les agradecemos por seguir a nuestro amado profeta en este gran cometido y recomendamos que no esperen más instrucciones. Solamente sumérjanse en la piscina y naden. Vayan hacia aquellos que estén en necesidad. No se queden inmóviles, preguntándose si deben de nadar de espalda o de perrito. Si seguimos los principios básicos que se han enseñado, nos mantenemos en armonía con las llaves del sacerdocio y procuramos el Espíritu. No podemos fallar. Gracias, hermana Cordón, por ese gran mensaje. Esta mañana deseo hablarles de un aspecto más personal de la administración que no se asigna, que no implica entrevistas ni hay autoridad a quien rendir cuentas, excepto los cielos. Permítanme compartir tan solo un ejemplo sencillo. Grant Morrell Bowen era un esposo y padre trabajador y abnegado que, como muchos que se ganaban la vida labrando la tierra, sufrió un revés financiero cuando la cosecha local de papas o patatas resultó escasa. Él y su esposa Norma se dedicaron a otros empleos. Con el tiempo se mudaron a otra ciudad y comenzaron a regresar a la estabilidad económica. Sin embargo, en un incidente terriblemente desafortunado, el hermano Bowen quedó muy dolido cuando, en la entrevista para la recomendación para el templo, el obispo no creyó la declaración de Morrell de que pagaba un diezmo íntegro. No sé cuál de aquellos dos hombres tenía la información más correcta ese día, pero sí sé que la hermana Bowen salió de la entrevista con la recomendación para el templo renovada, mientras que el hermano Bowen salió con una ira que lo apartaría de la iglesia durante 15 años. Más allá de quién tenía razón sobre los diezmos, es evidente que Morrell y el obispo olvidaron el mandato del Salvador. Reconcíliate pronto con tu adversario. Y el consejo de Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El hecho es que no se reconciliaron y que el sol sí se puso sobre el enojo del hermano Bowen durante días, luego semanas y luego años, comprobando la afirmación de uno de los más sabios romanos de antaño, que dijo, la ira, si no se controla, es frecuentemente más destructiva que el agravio que la provocó. No obstante, el milagro de la reconciliación siempre está a nuestro alcance, y por amor a su familia y a la iglesia, que sabía que era verdadera, Morrell Bowen volvió a estar activo en ella.
Permítanme relatarles brevemente cómo sucedió. El hijo del hermano Bowen, Brad, es un buen amigo nuestro y un dedicado 70 de área que presta servicio en el sur de Idaho. Brad tenía 11 años en el momento de aquel incidente y durante 15 años vio declinar la devoción religiosa de su padre, prueba de la terrible siega que se cosecha, allí donde se han sembrado ira y malentendidos. Había que hacer algo. Así que, al acercarse la temporada del Día de Acción de Gracias de 1977, Brad, que entonces tenía 26 años y estudiaba en la Universidad Brigham Young, su esposa Valerie y su bebé Mick, cargaron su automóvil versión estudiantil y, a pesar del mal clima, viajaron a Billings, Montana. Ni siquiera la colisión contra un banco de nieve cerca de West Yellowstone impediría que los tres realizaran la visita de ministración al hermano Bowen padre. Al llegar, Brad y su hermana Pam pidieron un momento en privado con su padre. «Has sido un padre maravilloso», comenzó Brad con cierta emoción. «Y siempre hemos sabido cuánto nos amas. Sin embargo, algo está mal. Y así ha sido durante mucho tiempo. Debido a que te hirieron una vez, toda la familia ha estado dolida durante años. Estamos mal. Y tú eres el único que puede arreglarlo. Por favor, después de todo el tiempo que ha pasado, puedes escudriñar tu corazón para dejar de lado aquel desafortunado incidente con el obispo y volver a dirigir esta familia con el Evangelio, como lo hiciste antes». Hubo un silencio de muerte. Luego, el hermano Bowen miró a los dos, los hijos, que eran hueso de sus huesos y carne de su carne, y dijo muy calmadamente: «Sí, sí, lo haré». Entusiasmados, aunque asombrados por la inesperada respuesta, Brad Bowen y su familia vieron a su padre y esposo acudir al obispo actual con ánimo de reconciliación para poner las cosas en orden en su vida. Como respuesta perfecta a aquella valiente pero totalmente inesperada visita, el obispo, que había extendido al hermano Bowen repetidas invitaciones a volver, y le dio a Morrell un largo abrazo, y permaneció abrazándolo por mucho tiempo. En cuestión de solo unas semanas, no toma mucho tiempo, el hermano Bowen estaba totalmente activo en la iglesia de nuevo y había logrado la dignidad necesaria para volver al templo. Pronto, aceptó el llamamiento de presidir una pequeña rama en apuros de 25 personas y la hizo progresar hasta lograr una próspera congregación de más de 100. Todo eso ocurrió hace casi medio siglo. Pero las consecuencias del ruego ministrante de un hijo y una hija a su padre y de la disposición de ese padre a perdonar y dejar todo atrás a pesar de las imperfecciones de los demás, han traído bendiciones que aún se reciben y seguirán llegando a la familia Bowen. Hermanos y hermanas, Jesús ha pedido que vivamos juntos en amor, sin disputas entre vosotros. Él advirtió a los nefitas que el que tiene el espíritu de contención no es mío. Ciertamente, nuestra relación con Cristo la determinará en gran medida, o al menos influirá en ella, la relación que tengamos el uno con el otro. Si deseáis venir a mí, dijo él,
y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él. Y luego, ven a mí con íntegro propósito de corazón, y yo te recibiré. Sin duda, todos nosotros podríamos citar una diversidad sin fin de cicatrices y pesares antiguos y de recuerdos dolorosos que en este mismo momento aún corroen la paz en el corazón, en la familia o en el vecindario de alguien. Ya sea que hayamos causado ese dolor o que se nos haya infligido a nosotros, las heridas deben sanar para que la vida sea lo gratificante que Dios proyectó que fuera. Como la comida de su refrigerador, que sus nietos revisan minuciosamente. Hace mucho que aquellos viejos agravios han pasado su fecha de caducidad. Por favor, no les den más el preciado espacio de su alma. Como dijo Próspero al arrepentido Alonso en La Tempestad, no carguemos en el recuerdo un pesar que ya no existe. Perdonad y seréis perdonados, enseñó Cristo en el Sermón del Monte. Y en nuestros días, yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. No obstante, es importante que cualquiera de ustedes que viva con verdadera angustia tenga en cuenta lo que no dijo. Él no dijo: no se les permite sentir dolor verdadero ni pesar real por las devastadoras experiencias que hayan tenido por culpa de otros. Ni tampoco dijo: a fin de perdonar totalmente, tienes que volver a una relación tóxica o volver a circunstancias destructivas y de maltrato. Sin embargo, a pesar de las ofensas más terribles que puedan sobrevenir, solo podemos elevarnos por encima de nuestro dolor al poner los pies en la senda de la sanación real. Tal senda es la senda del perdón, que anduvo Jesús de Nazaret, quien nos invita a cada uno de nosotros: ven, sígueme. En dicha invitación a ser su discípulo y tratar de hacer cual Él hizo, Jesús nos pide que seamos instrumentos de su gracia, que seamos embajadores en nombre de Cristo, en el ministerio de la reconciliación. Como Pablo lo describió a los Corintios, el sanador de toda herida, aquel que rectifica todo agravio, nos pide que trabajemos con Él en la impresionante labor de pacificar en un mundo que no hallará la paz de ninguna otra forma. Así que, como escribió Phillips Brooks, ustedes, que permiten que los desdichados malentendidos continúen de año en año con la intención de aclararlos, algún día, ustedes, que mantienen vivas miserables disputas porque no terminan de decidir que ahora es el momento de sacrificar el orgullo y zanjarlas. Ustedes que pasan frente a hombres por la calle hurañamente sin hablarles debido a algún ridículo rencor. Ustedes que dejan el corazón de alguien anhelando la palabra de encomio o empatía que piensan decir algún día. Ustedes vayan al instante y hagan aquello que quizás jamás volverán a tener la oportunidad de hacer. Mis queridos hermanos y hermanas, testifico que perdonar y abandonar las ofensas, viejas o nuevas, es esencial para la grandeza de la expiación de Jesucristo. Testifico que en última instancia, tal sanación espiritual solo puede llegar de nuestro divino Redentor.
aquel que se apresura a auxiliarnos con sanidad en sus alas. Le agradecemos a Él y a nuestro Padre Celestial que lo envió, que la renovación y el renacimiento y un futuro libre de viejos pesares y de errores pasados no solo sean posibles, sino que ya se hayan pagado a un costo muy doloroso, simbolizado mediante la sangre del Cordero que la derramó. Con la autoridad apostólica que me ha otorgado el Salvador del mundo, testifico de la tranquilidad de alma que les brindarán la reconciliación con Dios y con los demás, si somos lo suficientemente mansos y valientes para procurarla. Cesad de contender unos con otros, pidió el Salvador. Si conocen alguna vieja herida, cúrenla. Cuídense el uno al otro con amor. Mis queridos amigos, les pido que sean pacificadores en el ministerio de la reconciliación que compartimos. Que amemos la paz, que busquemos la paz, que atesoremos la paz, que creamos y que creemos paz. Hago tal ruego en el nombre del Príncipe de Paz, quien conoce todo sobre ser herido en casa de sus amigos, pero que incluso allí halló la fuerza para perdonar y olvidar y sanar y ser feliz. Por ello ruego por ustedes y para mí, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Otro discurso excelente es el mensaje de Christine M. G., Gloria en lugar de ceniza, el camino sanador del perdón. Veamos. El libro de Samuel incluye un relato de David, el futuro rey de Israel, y una mujer llamada Abigail. Tras la muerte de Samuel, David y sus hombres huyeron del rey Saúl, que deseaba matar a David. Brindaban protección a los rebaños y a los sirvientes de un hombre rico y perverso llamado Nabal. David envió a 10 de sus hombres a saludar a Nabal y pedirle los alimentos y suministros que necesitaban. Nabal respondió a la petición de David con desprecio y echó a sus hombres con las manos vacías. Ofendido, David preparó a sus hombres para enfrentarse a Nabal diciendo: «Él me ha devuelto mal por bien». Un sirviente avisó a Abigail, la esposa de Nabal, sobre lo ocurrido. Abigail se apresuró a reunir los alimentos y suministros necesarios y se fue a interceder. Cuando Abigail lo encontró, se postró ante David y se inclinó a la tierra. Y se echó a sus pies y dijo: «Señor mío, sobre mí sea el pecado. Ahora pues, Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los criados. Y yo te ruego que perdones a tu sierva en esta ofensa». Y David le dijo a Abigail: «Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has impedido hoy el ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano». Y recibió David de su mano lo que él había traído. Y le dijo: «Sube en paz a tu casa, y mira que he escuchado tu voz y te he tenido respeto». Ambos partieron en paz. En este relato, Abigail es símbolo poderoso de Jesucristo. A través de su sacrificio expiatorio, Él puede liberarnos del pecado y del peso de un corazón en conflicto y darnos el sustento que necesitamos. Así como Abigail estaba dispuesta a tomar los pecados de Nabal sobre sí, el Salvador también ha tomado sus pecados sobre sí de forma incomprensible y los pecados de quienes han herido o han sido ofendidos. En Getsemaní, en la cruz, Él pagó por esos pecados y preparó la manera de sanar un corazón vengativo.
Esa manera es mediante el perdón, que puede ser una de las cosas más difíciles y más sublimes que podamos experimentar. Con el perdón, el poder expiatorio de Jesucristo llega a nuestra vida y sana las profundas heridas del corazón y del alma. El presidente Russell M. Nelson enseñó que el Salvador nos da la capacidad para perdonar. Mediante su infinita expiación pueden perdonar a quienes los hayan lastimado y quizás nunca acepten la responsabilidad de su crueldad hacia ustedes. Por lo general es fácil perdonar a quien procura el perdón con sinceridad, pero el Salvador les dará la capacidad de perdonar a quienes les hayan maltratado. Entonces, sus actos hirientes ya no podrán amargarles el alma. La abundante ofrenda de comida y sustento que dio Abigail nos enseña que el Salvador ofrece a quienes han sido lastimados o heridos el sustento y la ayuda que necesitamos para nuestra sanación. No tenemos que enfrentar las consecuencias de las acciones de otras personas, sino que también podemos ser sanados y aliviados del peso de un corazón en conflicto y de cualquier acción que podría acarrear. El Señor ha dicho, yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. El Señor nos requiere perdonar por nuestro propio bien, pero no nos pide que lo hagamos sin su ayuda, su amor y su comprensión. Mediante nuestros convenios con el Señor, cada uno puede recibir el poder fortalecedor, la guía y la ayuda que necesitamos tanto para perdonar como para ser perdonados. Ruego que sepan que perdonar a alguien no quiere decir que se pongan en una situación donde les sigan haciendo daño. Podemos esforzarnos por perdonar a alguien y aún así sentir la inspiración de alejarnos de esa persona. Así como Abigail ayudó a David a no tener un corazón turbado y a recibir la ayuda que necesitaba, el Salvador les ayudará de la misma manera. Les ama, les encuentra en el camino y en sus alas traerá sanidad. Desea que sientan paz. He sido testigo del milagro de Cristo que sanó mi corazón en conflicto. Con el permiso de mi padre, les comparto que crecí en un hogar donde no siempre me sentía salvo. En mis años de adolescencia y juventud, estaba resentida con mi padre y sentía ira en el corazón por esa herida. Con los años, y al esforzarme por hallar paz y sanación, me di cuenta que el mismo Hijo de Dios que había expiado mis pecados es el mismo Redentor que también salvaría a quienes me habían hecho tanto daño. No podía creer la primera verdad sin creer en la segunda. Conforme mi amor por el Salvador ha aumentado, también lo ha hecho mi deseo de reemplazar el dolor y la ira por su bálsamo sanador. Ha sido un proceso que ha tomado muchos años y requirió valor, perseverancia y aprender a confiar en el poder divino del Salvador para salvar y sanar. Me queda mucho por hacer, pero mi corazón ya no está en conflicto. He recibido un corazón nuevo, uno que ha experimentado el amor de un Salvador personal, que ha estado a mi lado, que delicada y pacientemente me ha guiado a un lugar mejor, que lloró conmigo y que conoció mi dolor. El Señor me ha bendecido, así como Abigail llevó lo que David necesitaba. Él ha enviado mentores a mi vida y lo más dulce de todo ha sido mi relación con mi Padre Celestial. Mediante él, con gratitud, he conocido el amor bondadoso de un Padre perfecto. El elder Richard G. Scott dijo, no puedes borrar el pasado, pero puedes perdonar. El perdón sana heridas espantosas y trágicas porque permite que el amor de Dios elimine de tu corazón y de tu mente el veneno del odio, limpie tu conciencia del deseo de venganza y da lugar al amor purificador, sanador y restaurador del Señor. Mi padre terrenal también ha tenido un milagroso cambio en el corazón en los últimos años y ha acudido al Señor, algo que yo no esperaba que ocurriese en esta vida. Es otro testimonio para mí del poder absoluto y transformador de Jesucristo. Sé que Él puede sanar al pecador y a aquellos contra quienes se ha pecado. Es el Salvador y el Redentor del mundo quien ha dado su vida para que podamos vivir de nuevo. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados. A todos los que están quebrantados y quizás cegados por el dolor o el pecado, Él ofrece sanación y liberación. Testifico que la sanación y la recuperación que Él ofrece es real, es personal y no podemos juzgar los tiempos de otras personas. Es importante que tomemos el tiempo necesario para sanar y ser bondadosos con nosotros mismos durante el proceso.
El Salvador siempre es misericordioso y está listo para ofrecer el socorro que necesitamos. En el camino del perdón y de la sanación se encuentra la opción de no perpetuar relaciones dañinas en nuestras familias o en cualquier otro ámbito. A todas las personas dentro de nuestro ámbito podemos ofrecer bondad por crueldad, amor por odio, amabilidad por agresividad, seguridad por angustia y paz por contención. Ofrecer lo que se te ha negado es una parte poderosa de la sanación divina que es posible mediante la fe en Jesucristo. Vivir de manera que ofrezcas, como ha hecho Isaías, gloria en lugar de las cenizas que haya hecho en tu vida, es un acto de fe que sigue el ejemplo supremo de un Salvador que sufrió todo para que Él pudiera socorrer a todos. José de Egipto vivió una vida con cenizas. Sus hermanos lo odiaban. Fue traicionado y vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por alguien que había prometido ayudarlo. Aún así, confió en el Señor. Jehová estaba con José y consagró sus pruebas para su propia bendición y crecimiento y para la salvación de su familia y de todo Egipto. Cuando José se encontró con sus hermanos, su perdón y refinada perspectiva se manifestaron en sus palabras. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Por medio del Salvador, la vida de José se transformó en gloria, en lugar de ceniza. Kevin J. Worthen, rector de BYU, dijo que Dios puede hacer que ocurra lo bueno no solo a partir de nuestros éxitos, sino también a partir de nuestros fracasos y de fracasos de otras personas que nos causan dolor. Dios es así de bueno y de poderoso. Testifico que el mayor ejemplo de amor y perdón es el de nuestro Salvador Jesucristo, quien en amarga agonía dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sé que nuestro Padre Celestial desea bondad y esperanza para cada uno de sus hijos. Y en Jeremías leemos: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Jesucristo es su Mesías personal, su Redentor y Salvador, quien conoce los ruegos de su corazón, desea su sanación y felicidad, les ama, llora con ustedes en sus pesares y se regocija al sanarles. Ruego que tengamos esperanza y tomemos su mano que está siempre extendida a medida que andemos por el camino sanador del perdón. En el nombre de Jesucristo. Amén. También podemos aprender mucho de este video titulado El perdón aligeró mi carga. 13. Chris Williams, CHRIS-WILLIAMS. El 9 de febrero de 2007 nos chocó un adolescente ebrio y perdieron la vida mi esposa, Michelle, que estaba embarazada de nuestro quinto hijo, Benjamín, nuestro segundo hijo, y nuestra única niña, Ana. Fue un viernes por la noche como otros. Habíamos salido a cenar como familia. Mi hijo mayor estaba con unos amigos. De pronto vi un par de luces que se aproximaban a gran velocidad y traté de hacerme a un lado, pero fue demasiado tarde y el vehículo nos chocó de costado. Al mirar a mi alrededor vi a mi esposa. Vi como el pecho se le aplastaba mientras daba su último respiro de vida. Quería gritar pidiéndole que volviera. Lo siguiente que oí fue a mí mismo llorando con gran angustia. Fue como si estuviera fuera de mi cuerpo oyéndome y dándome cuenta de que era yo quien producía esos sonidos. Nunca me había sentido tan vulnerable en mi vida, tan destrozado espiritual, emocional y físicamente. Cuando un hijo adolescente está fuera pasada la medianoche, no hay nada peor que oír el teléfono sonar. Me levanté, contesté, y era un hombre que llamaba del departamento de policía de Salt Lake City. Me dijo que nuestro hijo Cameron estaba ebrio, que había sufrido un accidente, pero que estaba bien, y que, como resultado del accidente, 3 personas habían muerto.
Apenas nos enteramos de lo ocurrido, fuimos al hospital donde habían llevado a la familia de Chris. Y aún en esos momentos tan trágicos, Chris estaba acostado en una camilla con un collar ortopédico. Y una de las primeras cosas que preguntó fue cómo estaba el joven que conducía el otro auto. Durante los primeros meses después del accidente sentía que una gran parte de mi vida se había marchado. Es algo muy difícil de vivir. Me arrodillaba y quería hablar con mi Padre Celestial mientras me sentía tan solo y tan angustiado. Fueron conversaciones muy interesantes. Dios no trata de dar alivio de inmediato, primero escucha y eso me ayudó mucho. Me permitió arrancarme del pecho todo ese enojo, pero también siempre regresaba a mí y me enseñaba sobre su Hijo, Jesucristo. Cuando sentía rencor o en medio de una gran soledad, no lo dirigía hacia la persona que había causado aquello, sino que se dirigía solo hacia el Salvador. Cuando miré por la ventanilla y vi al otro auto volcado, en mi corazón no sabía y en mi mente no comprendía cómo había sucedido todo. ¿Quién había sido el responsable ni cuáles habían sido las circunstancias? Lo único que recuerdo haber sentido es que debía deshacerme de todo el sentimiento de rencor. Los problemas y el pesar se pueden encarar y resolver a la manera del Señor o de alguna otra forma. Creo que fue una decisión que Chris ya había tomado mucho antes, así que después del accidente en su auto, creo que él había decidido mucho antes lo que haría si algún día se encontraba en una situación así. Hace más o menos un año, Chris y Cameron se vieron por primera vez y hablaron. La primera vez que lo vi, recuerdo que él estaba sonriendo, pero yo no podía sonreír porque veía cara a cara al hombre a quien le había causado tanto daño. Me saludó y estuvo totalmente dispuesto a hablar sobre lo que había ocurrido aquella noche y cómo se sentía él. Chris dijo las cosas que Cameron necesitaba oír, sin escatimar palabras. Le hizo saber exactamente cómo se sentía. Quiere que olvide lo que sucedió, que fije una fecha para olvidar lo sucedido y seguir adelante con mi vida. No hay forma de explicarlo. Es un enorme sentimiento de gratitud y de fortaleza el verlo a él y ver cómo ha actuado en esta situación. Después del funeral, uno de nuestros vecinos nos preguntó si habíamos leído el artículo sobre Chris en el periódico. Era un artículo sobre el perdón. Me sentí completamente embargada por la emoción. Fue como si mi alma hubiera sido refrescada. El saber que alguien en una situación como la de él pudiera perdonar tan libremente me sirvió mucho y me dio gran alivio. Lo que le expresé a Cameron cuando hablé con él fue que el haberlo perdonado o cualquier otra cosa que él me hubiera visto hacer o oído decir después del accidente, tenía que saber que era solo porque el Salvador estaba actuando a través de mí. Yo apenas era un conducto por medio del cual el Espíritu, su ejemplo, su conocimiento, su inteligencia y su gracia pudieran brillar. Eso era todo lo que yo tenía que hacer, no interferir con el Señor. Quería que entendiera que yo no tenía mucho que ver con todo lo bueno que se pudiera ver en mí. Tiene un gran valor para mí el que me haya perdonado y sé que lo ha hecho porque tiene un testimonio de Jesucristo y una relación con Él. Agradezco que Dios permita que ocurran tragedias y pruebas en nuestra vida.
no porque sean fáciles o deseables, sino porque nos ayudan a amar. Y es una gran bendición porque me permitió conocer a mi hermano. El conocer a un varón de dolores y experimentado en quebranto como he llegado a conocerlo es la razón por la cual fui enviado aquí. Y ha sido tremendamente difícil el tener que aprender esas lecciones de la forma como las he aprendido. Pero siempre salía de esos episodios de dolor con la seguridad y la esperanza de que tal vez un día lo vea tal como él es. Un día espero ser como él. Y un día volveré a estar con mi esposa y con el resto de mi familia. Eso es lo que me mantiene en pie. Como les dije, esta clase tiene mucho material. La próxima sección es un corto video de Elder Dale G. Renlund titulado No os canséis de hacer lo bueno. Queridos hermanos y hermanas, espero que estén disfrutando del estudio de Doctrina y Convenios de este año. Como yo, me resulta inspirador leer las revelaciones del Señor a los primeros santos que se esforzaban por edificar Sion. Se percibe su fervor y entusiasmo, pero también pueden suponer que a veces sentían desánimo. En cierto modo, hoy pasa lo mismo. Seguimos edificando Sion, una causa que nos estimula, pero que a veces puede cansarnos o abrumarnos. Por eso podemos aplicar ahora el consejo que el Señor dio a los miembros de la Iglesia hace años. En 1831, el Señor identificó el lugar donde quería que los santos edificaran Sion. Ellos estaban entusiasmados por ir allí a comenzar la obra, pero no creo que previeran cuánto esfuerzo les requeriría ni cuánta oposición afrontarían. En Doctrina y Convenios 64, que se reveló en septiembre de ese año, el Señor tranquilizó a los santos al recordarles que sus palabras son ciertas y no fallarán. Empezando en el versículo 32, Él dijo: «Mas todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Todo sucede en su hora, también las cosas buenas y rectas». Los primeros santos quizá pensaron que sus esfuerzos por edificar Sion tendrían un éxito más inmediato, pero sus cimientos hicieron posible la gran obra que ahora continúa. Tengo 3 sugerencias sobre qué hacer cuando nos cansemos de hacer lo bueno. Primero, asegurémonos de que lo que estamos haciendo sea necesario y acorde a lo que Dios ha pedido, que no sea algo autoimpuesto. En Doctrina y Convenios 3, versículo 1, leemos: «Los propósitos de Dios no se pueden frustrar». Si lo que estamos haciendo nos frustra, quizá no sea la obra de Dios, o quizá lo estemos haciendo incorrectamente. Segundo, no cedan a la tentación de creer que Dios espera un desempeño perfecto. Él no requiere que corramos más aprisa de lo que nuestras fuerzas nos permitan, ni que tengamos talentos o habilidades extraordinarios que superen los que nos ha dado. Solo requiere compromiso, el corazón, el deseo y una mente bien dispuesta. El Señor puede hacer que los que estén dispuestos sean capaces, pero no a la inversa. Es decir, al margen de los talentos que tengamos, Él no nos utilizará si no estamos comprometidos a hacer su obra y dispuestos a ayudarlo. Tercero, reconozcan que comparar su desempeño con lo que hacen los demás es la receta ideal para cansarse de hacer lo bueno. Cuando fui llamado al quórum de los 12 apóstoles,
al elder Quentin L. Cook se le asignó ser mi mentor. No soy capaz de expresarlo en lo mucho que aprendí y sigo aprendiendo de él. Tras varios meses, el elder Cook me invitó a su despacho para ver cómo estaba. Le dije que me sentía muy mal en general. Me sentía totalmente incompetente, como un impostor. No podía evitar sentir que los demás eran mucho más capaces que yo. Había sido llamado al mismo tiempo que los élderes Ronald A. Rasband y Gary E. Stevenson, que tenían más experiencia en la administración de la iglesia que yo, y les iba muy bien en todo lo que hacían. Con mucha amabilidad y calma, el elder Cook me animó. Y también me dijo, deje de compararse con los demás. El Señor conoce su corazón. La semana siguiente, recibí una de las amonestaciones espirituales más impactantes de mi vida. Fue como si el Señor me dijera, debido a la certeza que te he dado sobre tu llamamiento, no tienes derecho a decirles a otros que te sientes incompetente. Si te sientes inepto, habla con tu esposa o conmigo, pero recuerda que te he llamado por medio de mi profeta. Si se sienten cansados de hacer lo bueno, si les preocupa no dar la talla o que sus esfuerzos sean insuficientes para marcar la diferencia, ruego que recuerden estos versículos de Doctrina y Convenios 64. El Señor solo desea su buena disposición y su corazón, su amor, su afecto y sus deseos. Si le ofrecen eso, Él compensará la diferencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. El elder Donald L. Hallstrom sugirió esta posible definición para las palabras el corazón y una mente bien dispuesta. El corazón es símbolo de amor y compromiso. Hacemos sacrificios y llevamos cargas por aquellos a quienes amamos que no soportaríamos por ninguna otra razón. Si no existe amor, nuestro compromiso disminuye. El tener una mente bien dispuesta connota dar nuestro mejor esfuerzo y nuestra máxima capacidad intelectual, y buscar la sabiduría de Dios. Sugiere que el estudio al que dediquemos toda una vida debe ser de lo que es de naturaleza eterna. Significa que debe haber una relación inseparable entre escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Ahora terminemos con un supercorto video de Elder Oak titulado Preparémonos para la segunda venida, seguido de la lectura de las secciones asignadas para esta semana. Recuerda, si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Es completamente gratis. Nos vemos la próxima semana, y que Dios les siga bendiciendo con salud, energía y el deseo de seguir aprendiendo de su palabra. While we are powerless to alter the fact of the second coming and unable to know its exact time, we can accelerate our own preparation and try to influence the preparation of those around us. What if the day of his coming was tomorrow? If we knew that we would meet the Lord tomorrow, through our premature death or through his unexpected coming, what would we do today? What confessions would we make? What practices would we discontinue? What accounts would we settle? What forgivenesses would we extend? What testimonies would we bear? If we would do those things then, why not now? Why not seek peace while peace can be obtained? If our lamps of preparation are drawn down, let us start immediately to replenish them. Sección 64. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a los élderes de la iglesia en Kirtland, Ohio, el 11 de septiembre de 1831. El profeta se estaba preparando para trasladarse a Hiram, Ohio, para reanudar su trabajo de la traducción de la Biblia, que se había dejado de lado mientras estuvo en Missouri. Un grupo de hermanos, a quienes se les había mandado viajar a Sion, Missouri, se hallaban diligentemente ocupados haciendo los preparativos para salir en octubre. En esa época de tanta actividad, se recibió esta revelación. Versículos del 1 al 11. Se manda a los santos que se perdonen unos a otros,
no sea que permanezca en ellos el mayor pecado. Del 12 al 22. Los que no se arrepientan han de comparecer ante la iglesia. Del 23 al 25. El que es diezmado no será quemado a la venida del Señor. Del 26 al 32. Se amonesta a los santos a evitar las deudas. Del 33 al 36. Los rebeldes serán desterrados de Sión. Del 37 al 40. La iglesia juzgará a las naciones. Del 41 al 43. Sión florecerá. He aquí, así os dice el Señor vuestro Dios: oh élderes de mi iglesia, escuchad y oíd, y recibid mi voluntad concerniente a vosotros. Pues de cierto os digo, es mi voluntad que venzáis al mundo, por tanto, tendré compasión de vosotros. Hay entre vosotros quienes han pecado, pero de cierto os digo, solamente por esta vez, para mi propia gloria y para la salvación de las almas, que os he perdonado vuestros pecados. Seré misericordioso para con vosotros, porque os he dado el reino. Y las llaves de los misterios del reino no le serán quitadas a mi siervo José Smith hijo, por los medios que he señalado, mientras viva, si obedece mis ordenanzas. Hay quienes han buscado motivo contra él sin causa. No obstante, él ha pecado, mas de cierto os digo que yo, el Señor, perdono los pecados de aquellos que los confiesan ante mí y piden perdón, si no han pecado de muerte. En la antigüedad, mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro, y no se perdonaron unos a otros en su corazón, y por esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad. Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano, queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Y debéis decir en vuestros corazones: juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos. Y traeréis ante la iglesia al que no se arrepienta de sus pecados, ni los confiese, y haréis con él según lo que las Escrituras os dicen, ya sea por mandamiento o por revelación. Y haréis esto para que Dios sea glorificado, no porque no perdonáis, no teniendo compasión, sino para que seáis justificados a los ojos de la ley, para que no ofendáis al que es vuestro legislador. En verdad, os digo que por esta causa haréis estas cosas. He aquí, yo el Señor me enojé con el que fue mi siervo, Ezra Booth, así como mi siervo Isaac Morley, porque no guardaron la ley, ni tampoco el mandamiento. Buscaron lo malo en su corazón, y yo, el Señor, retuve mi espíritu. Condenaron por malo aquello en que no había mal. No obstante, he perdonado a mi siervo Isaac Morley. Y he aquí, también mi siervo Edward Partridge ha pecado, y Satanás procura destruir su alma. Mas cuando se les haga saber estas cosas, y se arrepientan de lo malo, serán perdonados. Y ahora, de cierto os digo, me conviene que dentro de unas semanas mi siervo Sidney Gilbert vuelva a su negocio y a su agencia en la tierra de Sión, y que se dé a conocer a mis discípulos lo que él ha visto y oído, para que no perezcan. Y por esta causa he dicho estas cosas. Y además os digo que para que mi siervo Isaac Morley no sea tentado más de lo que pueda resistir, y aconseje erróneamente para vuestro perjuicio, yo mandé vender su granja. No quiero que mi siervo Frederick G. Williams venda su granja, porque yo, el Señor, deseo retener una firme posesión en la tierra de Kirtland por el período de 5 años, durante el cual no destruiré a los inicuos, para que así pueda salvar a algunos. Y después de ese día, yo, el Señor, no tendré por culpable a nadie que suba con un corazón sincero a la tierra de Sión, porque yo, el Señor, requiero el corazón de los hijos de los hombres. He aquí, el tiempo presente es llamado hoy hasta la venida del Hijo del Hombre, y en verdad es un día de sacrificio y de requerir el diezmo de mi pueblo, porque el que es diezmado no será quemado en su venida. Porque después del día de hoy
viene la quema, esto es, hablando según la manera del Señor, porque de cierto os digo, mañana todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo, y yo los quemaré, porque soy el Señor de los ejércitos, y no perdonaré a ninguno que se quede en Babilonia. Por tanto, si me creéis, trabajaréis mientras dure lo que es llamado hoy. No conviene que mis siervos Newell K. Whitney y Sidney Gilbert vendan su tienda y bienes que tienen aquí, porque no es prudente, sino hasta que suba a la tierra de Sión el resto de los miembros de la iglesia que quedan en este lugar. He aquí, en mis leyes está dicho, o sea, prohibido, contraer deudas con vuestros enemigos. Mas he aquí, en ningún tiempo se ha dicho que el Señor no ha de tomar cuando Él quiera, y pagar como bien le parezca. De modo que, siendo vosotros agentes, estáis en la obra del Señor, y lo que hagáis conforme a su voluntad es asunto del Señor. Y Él os ha puesto para abastecer a sus santos en estos últimos días, a fin de que obtengan una heredad en la tierra de Sión. Y he aquí que yo, el Señor, y mis palabras son ciertas y no fallarán, os declaro que la obtendrán. Mas todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Y los rebeldes serán desterrados de la tierra de Sión, y serán expulsados, y no heredarán la tierra. Porque, de cierto os digo, los rebeldes no son de la sangre de Efraín, por consiguiente, serán desarraigados. He aquí, en estos postreros días, yo, el Señor, he hecho a mi iglesia semejante a un juez que se sienta en un monte, o sea, en un lugar alto, para juzgar a las naciones. Pues sucederá que los habitantes de Sión juzgarán todas las cosas pertenecientes a Sión, y probarán a los mentirosos y a los hipócritas, y los que no fueren apóstoles y profetas serán descubiertos. Y aun el obispo que es juez, y sus consejeros serán condenados si no son fieles en sus mayordomías, y otros serán instalados en su lugar. Porque he aquí, os digo que Sión florecerá, y la gloria del Señor descansará sobre ella. Y será por estandarte del pueblo, y vendrán a ella de toda nación debajo de los cielos. Y llegará el día en que las naciones de la tierra temblarán a causa de ella, y temerán por motivo de sus poderosos. El Señor lo ha proferido. Amén. Sección 65. Revelación sobre la oración dada por medio de José Smith el profeta en Hiram, Ohio, el 30 de octubre de 1831. Versículos 1 y 2. Las llaves del reino de Dios se han entregado al hombre sobre la tierra, y la causa del Evangelio triunfará. Del 3 al 6. El reino milenario de los cielos descenderá y se unirá al reino de Dios sobre la tierra. Escuchad y oíd una voz, como de uno enviado de lo alto, uno potente y poderoso, cuyas salidas son hasta los cabos de la tierra. Sí, cuya voz se dirige a los hombres. Preparad la vía del Señor, enderezad sus sendas. Las llaves del reino de Dios han sido entregadas al hombre en la tierra, y de allí rodará el Evangelio hasta los extremos de ella, como la piedra cortada del monte, no con mano, ha de rodar hasta que llene toda la tierra. Sí, una voz que proclama, preparad la vía del Señor, disponed la cena del Cordero, aparejad para el esposo. Orad al Señor, invocad su santo nombre, dad a conocer sus maravillosas obras entre el pueblo. Implorad al Señor, a fin de que su reino se extienda sobre la faz de la tierra, para que sus habitantes lo reciban y estén preparados para los días que han de venir, en los cuales el Hijo del Hombre descenderá en el cielo, revestido del resplandor de su gloria, para recibir el reino de Dios establecido sobre la tierra. Por tanto, extiéndase el reino de Dios, para que venga el reino de los cielos, a fin de que tú, oh Dios, seas glorificado en los cielos
así como en la tierra, para que tus enemigos sean vencidos, porque tuya es la honra, el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Sección 66. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Hiram, Ohio, el 29 de octubre de 1831. William E. McClellan le había pedido en secreto al Señor que le hiciera saber mediante el profeta la respuesta a 5 preguntas que José Smith desconocía. A solicitud de McClellan, el profeta consultó al Señor y recibió esta revelación. Versículos del 1 al 4. El convenio sempiterno es la plenitud del Evangelio. Del 5 al 8. Los élderes han de predicar, testificar y razonar con la gente. Del 9 al 13. El fiel servicio en el ministerio asegura una herencia de vida eterna. He aquí, así dice el Señor a mi siervo William E. McClellan: bendito eres, por cuanto te has apartado de tus iniquidades, y has recibido mis verdades, dice el Señor tu Redentor, el Salvador del mundo, sí, de cuantos creen en mi nombre. De cierto te digo, bendito eres por haber recibido mi convenio sempiterno, sí, la plenitud de mi evangelio, enviado a los hijos de los hombres para que tengan vida y lleguen a ser partícipes de las glorias que serán reveladas en los postreros días, como lo escribieron los profetas y los apóstoles en días antiguos. De cierto te digo, mi siervo William, te encuentras limpio, mas no del todo. Arrepiéntete, pues, de las cosas que no me complacen, dice el Señor, porque Él te las mostrará. Y ahora, en verdad, yo, el Señor, te enseñaré lo que quiero con respecto a ti, o sea, lo que es mi voluntad concerniente a ti. He aquí, de cierto te digo, es mi voluntad que proclames mi evangelio de tierra en tierra, y de ciudad en ciudad, sí, en las regiones circunvecinas donde no se haya proclamado. No demores muchos días en este lugar, no subas todavía a la tierra de Sión, pero lo que puedas enviar, envíalo. Fuera de eso, no pienses en tus bienes. Ve a las tierras del este, testifica en todo lugar, a todo pueblo, en sus sinagogas, razonando con la gente. Vaya contigo mi siervo Samuel H. Smith. No lo abandones, y dale tus instrucciones, y el que fuere fiel será fortalecido en todo lugar, y yo, el Señor, iré con vosotros. Pon tus manos sobre los enfermos, y sanarán. No vuelvas hasta que yo, el Señor, te lo mande. Ten paciencia en la aflicción. Pide y recibirás. Llama y se te abrirá. Procura no verte abrumado. Abandona toda iniquidad. No cometas adulterio, una tentación que te ha molestado. Obedece estas palabras, porque son verdaderas y fieles, y magnificarás tu oficio e impulsarás a muchos hasta Sión, con cantos de gozo perpetuo sobre su cabeza. Persevera en estas cosas hasta el fin, y tendrás una corona de vida eterna a la diestra de mi Padre, que es lleno de gracia y de verdad. De cierto, así dice el Señor tu Dios, tu Redentor, sí, Jesucristo. Amén.